Mainche Silvia Yanquileo Quilaman Pingen, Lenta Tobachilomeo en Ocolov, sector Boyeco Piquita, Bucan Echlamen, Machingen, ca dirigente en Tañilos Meo, con que yo que finta pulamendati. Sí. Bueno, este loft, para que entiendan lo que no saben, tiene muchos años, tengo entendido mucho más de 100 años que existe este lugar, este pequeño lugar. Yo me crié cuando había aquí muchas cosas diferentes a las de ahora, chorrillo, agua, menoco, de todo había, y ahora se ha ido perdiendo. Entonces igual eso es como una pena para mí ver el loft que ha ido cambiando y en vez de para bien, va para mal. Jam que no nelo meuca, ta nguen wata le painta tu mameo ta tu bachi chaliaco meo, chaliaco, no como apumeo, pero en chiquilaleo pinita ni comunidad tati indígena y cota tu va, rumeta ni ta newen, que suele la ita tu bachico, compale che, pecanca compale, shun carme, che rumeta rupaya fui, cuchana fui, chana fui. Ya saya fue chi, meta ni tan cuenta tu batati. Quiñe que meo, quiñe que huechequeche, pam con paqui, pero isuta cherro meta mostraki, cherro meta pam kunui, quiñe calme, quiñe cherro me tañi peñal, tañi yamnial, tatuachi coto, ven matina ni tal ne cuenta ti ñaña. Que suele lai tati, por eso me yamni tañi con payal. Cheta me permiso en tu lenta ti, que suelen ya tu lenta ni veo que me tati, culpa anual. Cheta machinen huelo culpali, café huesafe le apunta a ti, huesafe le apunta. Mulita ngien anumka ngien ko komta mulita tu hameo tati al ketelingun piki entanche lu kumeya fin ko nyablenga wesal kale afu intanchin nye bueno le ko wesal kale afu kom inchin pushe puñen kulin kom wesal kale le afu tati tu hameo walka kamulita ti anumka ngi tani we dueño we ngien ngelu anum paita eucalipto tati nafel. Guañan que fue huelo chumay, cinta dueño en el local. Huelo seis meota ancoa fue huelo anque que la tati. Ni tan ni newan limte. Anum que fue huesa que nunca huelo que su litati. Ñam que la. Que me chile que fue huelo ca huesa pram que tu. Delitati no si que suele la tu fachicota tiñaña. Yo vivo acá, me llamo Cristian, soy nacido y criado acá en el Loft, que es una parte del Loft Folleco, que es un Loft grande, que abarca muchas comunidades. Esta es una de tantas. Como dije, he vivido toda mi vida acá, crecí acá, y he visto cómo se ha ido transformando el territorio en función de la contaminación del agua producto del vertedero. Bueno, actualmente estamos en el borde exterior del vertedero, que es un predio de más o menos 50 hectáreas. De las que aproximadamente la mitad están con basura. En este momento es basura que no se ve a simple vista porque está enterrada, pero también están las chimeneas que emanan gases, no sé, creo que debe ser gas metano u otro, que en ciertos momentos es bastante fuerte y que las familias que están más cercanas acá las tienen que sufrir, sobre todo en invierno cuando el viento corre hacia el sur. Uno acá es cosa de ver, este es el primer anillo de impacto, que cuando hicieron el estudio se hicieron mediante anillos de impacto, por ejemplo, del radio de salida del vertedero hasta 500 metros, primer anillo y así.
Aquí podemos ver que las casas donde la gente se subía a diario están a 100 metros o menos del vertedero, están prácticamente al lado. Y de hecho también se realizan trabajos fuera del perímetro, como se ve acá, evidenciado, tránsito de maquinarias, tierra seca y demás. Al otro lado, que no se ve desde este punto en realidad, pero si uno forma una línea hacia la otra pandereta, es donde nace la vertiente, donde nace el estero de acá del territorio, que es el estero Cusaco. Y ese estero nace acá dentro mismo del recinto del vertedero. Y desde aquí nace contaminado y cruza por el Menoco. Sí, como el lugar lo indica, el vertedero se instaló en Pelahuen, donde las hierbas medicinales eran abundantes. Y con esto de que la basura emita el líquido y produzca contaminación sobre las hierbas, por supuesto que empieza a morir. Decir que hoy día estamos en un sector emblemático en donde fue una de las primeras denuncias con respecto al informe que entregó la Superintendencia del Medio Ambiente. Este estero Cusaco, el que vemos hoy día, estero Cusaco, que en su momento era estero, hoy día vemos un riachuelo, pero aquí donde se encontraron las primeras aguas contaminadas, y el temor que tenemos nosotros de que esto siga avanzando hacia cursos de agua que hay más abajo, como el estero Tromén. Por tanto, esto invade nuestra forma de vida y por sobre todo la salud de nuestros lamien. Cuando yo era niño, hace más o menos 15, 16, 17, 18 años, toda nuestra vida se hace alrededor del estero, del Huitrunco. Como es la vida mapuche y es la vida campesina en general. Uno es cosa de ver, de conocer su territorio, y todos los asentamientos, las casas, los cultivos, están siempre alrededor de un estero o un curso de agua, de un río, un estero, un lago, etc. Entonces, lo que se genera acá es que se rompe en primer lugar nuestro sustento material, que es el básico. Nosotros, por ejemplo, sin agua no podemos regar, no podemos vivir de la manera tradicional que era la crianza de animales y el cultivo de distintos cereales, trigo u otros elementos. Se rompe nuestra relación natural con la tierra. Porque estamos sintiendo pena por ver nuestra comunidad afectada por diferentes tipos de cosas negativas, como por ejemplo las forestales que nos han llenado, nos han invadido de eucaliptos, plantas que no van de acuerdo a nuestra costumbre, a nuestro quimun, a nuestros antepasados que ellos tenían nunca buenas nunca. Había guaye, maqui, de todo eso que traían el agua. En cambio ahora el eucalipto, en vez de traer el agua, nos está quitando el agua, estamos secando, no hay nada. Hay lugares que no tienen ni para beber. Lo que también conlleva un proceso de aculturización, de que la gente forzadamente se tuvo que ir a trabajar a la ciudad, forzadamente tuvo que dejar sus tradiciones de lado, porque por ejemplo ya no podía hacer niatu en la mañana, no podía hacer yeyipún. ¿Por qué? Porque no teníamos los elementos necesarios, no teníamos agua de vertiente, no teníamos las hierbas que crecen naturalmente. Entonces la gente fue olvidando el ser mapuche. Rompe el tema de la convivencia, rompe el tema cultural, porque la gente o la familia se dedican a otras cosas que es un poco la situación económica la hace insertarse en el tema de recolectar basura y no producir la tierra, porque también rompe lo ecológico, digamos, la tierra se contamina, se ensucia, las aguas principalmente, en la cual es nuestra fuente de vida integral. Si bien es cierto, como mapuche creemos en que la tierra, el agua es prácticamente la sangre de la tierra, donde permanece o nos permite vivir y donde se crea toda la biodiversidad, el que llamamos Itrofilmoñén. Por tanto, los impactos aquí no solamente son con respecto a los olores, a la basura en sí, sino que han sido absolutamente transversales y nos han afectado, digamos, por sobre todo, como decimos nosotros, a nuestra cosmovisión mapuche. Mai cheta feipia junta con puche igual pule lelu pulamien mapuche ngelu mapuche ngeluka tani unelo me llama fielta pungien ngien wenkul ngien menokontu ngien ko ngien trayenko ngien anunka kom tani tani ngien pipinka heita unelo me pia fin komche llama fimun
ya miele tam kungen kisutung ayu kelelaengen ayu keleaingen nyamla ya chem norme mle to aita chem kimurme tani to aita pushe bu pichikeshe puchem pelunga tufa jener puleta tufa chitungu kim puraingen ilya to aingon kan tu ka kisutu peleaingen ta tungu ta inchinme chinta el afinta kimun el afinta ngalam cinta fame quinta te un fan compainta tu ameo tu fa ya tu painta ti kulitu painta ko pekanka con polainta felea ta pu cheke cheka kisuta kinye kume chengele kantu engun kume piu kenel niele kume kimun niele elungeli ta kimun ta pu cheke kantu feler paingun ta fe pia huinta tu po compula menka pelean ya malta mapu ya malta lelpun ya malta com mulelo ta dua shima pumeo kisungu ne unta chem no merta mulela itati com tani ngien com tani dueño via fuin que malta pukim nolu fe